Ministerios Evangelísticos Palabra Viva presenta su programa Palabra de Poder con los esposos Jorge Castillo y Betsy de Castillo. Para invitaciones y oración puede contactarnos a los números 434-707-63 y 553-10576. A partir de este momento, damos inicio a su programa Palabra de Poder. Palabra de Poder. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede en poder estar aquí, mis amados hermanos, compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Ya que es una bendición en la cual el Señor nos permite estar aquí, mis amados hermanos, y juntos pues podamos, amados hermanos, aprender de la palabra del Señor, de lo que el Señor pues nos quiere enseñar y nos quiere advertir a través de su palabra. Sabemos que la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, ¿verdad? Como espada, mis amados hermanos. Y sabemos pues que la palabra del Señor pues nos habla para que nosotros pues nos preparemos, mis amados hermanos, para ante cualquier eventualidad maligna, apostasía y acerca de los tiempos finales en la cual la iglesia del Señor está pasando, mis amados hermanos. Bien, vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por este día, por la oportunidad que Él nos concede en poder estar aquí para poder compartir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, por tu amor y tu misericordia. Pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, Señor, hacia toda verdad. Padre, pedimos hoy, Jehová Dios de los ejércitos, que tú nos hables, nos enseñes a través de tu palabra. Y que tu palabra, Señor, nos quite esa venda, Padre, en la cual hay mucha gente, Señor, que está, Señor, enredada, Señor, en las prácticas paganas de este mundo, Señor. Hoy pedimos, Espíritu Santo, que a través de tu palabra, Señor, tú nos hables, nos redarguyes, nos cambies y podamos, Señor, entender por el camino en el cual nosotros debemos de andar, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia, Padre. Pedimos, Señor, que nos guíes hacia toda verdad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pedimos, Señor, la revelación de tu Espíritu Santo. La revelación, Señor, de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la que nos guía hacia toda verdad. Tu palabra, Señor, es la que rompe cadenas. Tu palabra, Señor, es la que alimenta y solo tu palabra, Señor, puede cambiar, Señor, al hombre, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, que nos enseñes, Señor. Y pedimos, Señor, misericordia por aquellos que aún no te conocen, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, los alcance y los quebrante, mi Dios eterno. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por los televidentes que nos ven en esta hora, por los que nos escuchan a través de la radio, Señor, y nos ven en distintos países. Señor, que esta palabra llegue a aquellas vidas, Señor, que se han rebelado contra ti. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos hacia toda verdad. Guíanos
y que podamos ser ese canal de bendición que a través de tu palabra, Señor, podamos alcanzar vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, hoy traigo un tema muy especial, ¿verdad? Y con ayuda del Señor, pues lo vamos a desarrollar. Pero antes de iniciar, quiero invitarle, amado hermano, a que usted pues nos pueda seguir en nuestras páginas, en nuestro canal de YouTube, @segmentos bíblicos, ¿sabías qué? Ahí tenemos, mis amados hermanos, que tenemos prédicas también, amados hermanos, tenemos lo que son estudios bíblicos para que usted nos pueda seguir en esta página de YouTube, ¿verdad? También Ministerios Evangelísticos Palabra Viva. Aquí es donde compartimos la palabra del Señor. Y bien, mi amado hermano, hoy quiero entrar en materia prima acerca de la abominación, ¿verdad? Un tema muy interesante, mis amados hermanos, y en la cual pues sabemos lo que la palabra del Señor nos habla y lo que la palabra del Señor pues nos enseña a cómo nosotros debemos pues de cuidarnos como hijos de Dios, como conocedores de la palabra del Señor, pero también el Señor nos exhorta a cumplir su palabra. Bien, en materia prima, mis amados hermanos, acerca de la abominación, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor, ¿verdad? Para que usted me acompañe en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14. Y vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Sigue diciendo: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Bien, mire qué tremendo, amado pueblo del Señor, cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Y acerca de la abominación, mis amados hermanos, hay mucho de qué hablar. Ya hablé un tema acerca de la abominación desoladora, pues que es diferente, mis amados hermanos, a estos términos, ¿verdad? Ya que es un poco más completo hacia los tiempos finales. Pero acá, amada iglesia, podemos ver la definición, pues que es muy amplia y va desde lo que es el satanismo, mis amados hermanos, de un satanismo puro hasta el simple uso, mis amados hermanos, del horóscopo, ¿verdad? Otros ejemplos de ocultismo son las sesiones de espiritismo, mis amados hermanos,
¿verdad? Y mucha gente practica esto, ¿verdad? Como las limpias con las hierbas o huevos de gallina que le pasan en el cuerpo a la persona, mis amados hermanos, los santeros y todas las formas de comunicación con los muertos. La magia blanca o magia negra, mis amados hermanos, la adivinación o jugar con la ouija, ¿verdad? Encantos o hechiceros, lo que es la astrología y etcétera. Y hay muchas cosas más, mis amados hermanos, que podemos mencionar acerca de este tema de la abominación. Vemos que son prácticas, amada iglesia, que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y veremos que la Escritura, mis amados hermanos, prohíbe que la gente de Dios, la gente conocedora de Dios, esté envuelta en estas prácticas. Segundo, conoceremos la razón de esto. Y tercero, cómo nosotros debemos de enfrentar estas prácticas paganas, mis amados hermanos. Como punto número 1, la Escritura prohíbe que la gente de Dios esté envuelta en estas prácticas. Como hemos visto, mis amados hermanos, en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9, 12, ¿verdad? Que Moisés se dirige, mis amados hermanos, a la gente justo antes de que crucen el Jordán, mis amados hermanos, para entrar a la tierra prometida y expulsar, mis amados hermanos, en sí a las naciones paganas como el Señor lo demanda a través de su palabra. Moisés menciona, mis amados hermanos, 8 actividades de espiritismos, mis amados hermanos, que hoy en día se practican acá. Y dentro de ellas, mis amados hermanos, está la adivinación, está el agorrero, el sortilego, el hechicero, el encantador, mis amados hermanos, el vaticinador, está lo que es la magia y consultar a los muertos. Prácticamente esto viene, mis amados hermanos, si nos damos cuenta, a raíz desde el tiempo muy antiguo, desde el tiempo de Moisés, mis amados hermanos. A veces no son actividades, mis amados hermanos, acá diferentes, sino que se mezclan, mis amados hermanos, entre sí, ¿verdad? Lo que tiene, mis amados hermanos, en común es que todos buscan el conocimiento del ocultismo por medio de espíritus, mis amados hermanos, ¿verdad? O con fuerzas misteriosas sobrenaturales, además de que intentan pues ejercer lo que es el control y el poder sobre gente o acontecimientos, mis amados hermanos. Por eso vemos claramente acá, mis amados hermanos, que Moisés pues prácticamente nos advierte acerca de esto, o advierte también al pueblo, ¿verdad?, sobre dichas actividades, ¿verdad? Primero, mis amados hermanos, podemos ver que en el verso 9 le llama lo que son abominaciones. Y claramente, pues, mis amados hermanos, esto significa que Dios considera estas prácticas detestables y, amados hermanos, aborrecibles, ¿verdad?, y asquerosos delante de Él, mis amados hermanos. Estas son palabras muy fuertes, mis amados hermanos. ¿Cómo podemos, pues, claramente nosotros, pues, comprender a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Y claramente, pues, podemos ver, mis amados hermanos, acá en el versículo 12, tenemos lo siguiente: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Claramente podemos ver las personas que hacen tales cosas, se hacen también abominación, mis amados hermanos, para el Señor, como lo podemos comprender y como nos lo dice
o lo aclara su bendita palabra, ¿verdad? Y claramente, mis amados hermanos, no simplemente es la actividad, sino que también las personas que se hacen detestables acá, mis amados hermanos, ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque se hacen enemigos de Jehová, mis amados hermanos, ¿verdad? Algunos dicen pues que odian, que Dios solo odia el pecado, mis amados hermanos, pero nunca al pecador. Mucha gente tiene, mis amados hermanos, esa idea. Cuando una persona se dedica, mis amados hermanos, a vivir en el sentido de egoístamente, mis amados hermanos, la persona se vuelve egoísta porque sigue, mis amados hermanos, su propia voluntad. ¿Y cuál es el fin de esto? Que la persona esto lo hace para deleitarse, mis amados hermanos, acá y seguir las prácticas que son, mis amados hermanos, aborrecibles. Y por lo tanto, mis amados hermanos, se hacen abominable ante los ojos de Jehová. Dios detesta, mis amados hermanos, a los hacedores de maldad. Mis amados hermanos, desde luego, esto no pone a una persona pues fuera del alcance del amor de Dios, pero podemos ver claramente que sí continúa el pecado, pero no puede recibir tal amor de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona se hace enemiga de el Señor. Y podemos ver, mis amados hermanos, claramente en el versículo 12, el Señor despoja y destruye a aquellos que practican tales cosas, mis amados hermanos. Por eso dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace, pues, estas cosas, ¿verdad? Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. La palabra, mi amado hermano, Deuteronomio significa, como todos sabemos, la segunda ley. Y es una reiteración o un recordatorio de lo que había sido ordenado, mis amados hermanos, por Dios en el monte Sinaí. Y Dios quiere, mis amados hermanos, que entendamos claramente, mis amados hermanos, sus ordenanzas. Por eso nos dice una y otra vez, mis amados hermanos, ¿verdad? Ya que esto pues no es sorpresa para nosotros, mis amados hermanos. Esto no debe de ser para nosotros, mis amados hermanos, cosa nueva, sino que recordemos que la palabra del Señor nos viene hablando desde tiempos muy antiguos, mis amados hermanos. Pero vemos claramente cómo el Señor se manifiesta y quiere que entendamos claramente su palabra, ¿verdad? Y claramente pues lo encontramos, mis amados hermanos, en el libro de Levítico, donde están todas sus ordenanzas. Sabe que yo estaba tocando en estos días en el estudio bíblico acerca del capítulo 20 de Levítico, ¿verdad? Y claramente el libro de Levítico es la llave, mis amados hermanos, para todo el Nuevo Testamento, para hablar acerca de la ley, hablar acerca de las ordenanzas de Dios, mis amados hermanos, porque este libro nos da la herramienta esencial en la cual muchos tomaban como base del apóstol Pablo, del mismo Señor Jesucristo y muchos profetas, mis amados hermanos, que predicaban la palabra del Señor, ¿verdad? Y hay unos puntos muy importantes, mis amados hermanos, que en la cual nosotros tenemos que tomar en cuenta acá, para que usted pues me acompañe en lo que dice estos versículos acá. Mire, ¿qué nos dice en el libro de Levítico 19:26? No seréis agoreros ni adivinos,
Mire que nos dice Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Dios nos advierte de esto. Y también, mis amados hermanos, lo vemos en el capítulo 20, versículo 6, en la cual dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Prácticamente, mis amados hermanos, podemos ver cómo Dios nos habla a través de su palabra, que nosotros como conocedores, como nuevas criaturas, no nos contaminemos con la idolatría, con la práctica pagana, mis amados hermanos. Y tristemente hay mucho pueblo del Señor, mis amados hermanos, que se desespera en las dificultades, y en vez de esperar en Dios, va, mis amados hermanos, contra los dioses ajenos, aquellos dioses que están prohibidos delante del Señor. Pero nosotros, o mucha gente, mis amados hermanos, no digo nosotros, sino que mucha gente, mis amados hermanos, va contra el adivino. Y triste es ver la mentalidad de esta gente, mis amados hermanos, porque ha perdido su fe en el Señor. Si nosotros miramos, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento, también nosotros encontramos este rechazo divino hacia lo oculto, ¿verdad? Y prácticamente lo oculto, mis amados hermanos, es que todo lo hacen a escondida, ¿verdad? Y prácticamente no se pueden enfrentar directamente a la persona, ¿verdad? Entonces vemos cómo el ocultismo actúa con miedo, mis amados hermanos, ¿verdad? Y tristemente, pues predomina la maldad en esa parte. Veamos qué nos dice, mis amados hermanos, en este pasaje bíblico, en el libro de los Hechos, para que usted me acompañe acá. En el capítulo 19 y en el versículo 19. Y dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, y hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Veamos qué nos dice también en Apocalipsis, mis amados hermanos, en el capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien. ¿Cómo consideramos a esta gente que practica, mis amados hermanos, el ocultismo? ¿Cómo lo consideramos nosotros? Lo consideramos cobardes. Pero es gente, mis amados hermanos, que actúa, mis amados hermanos, prácticamente con miedo, ¿verdad? Y la palabra de Dios, mis amados hermanos, es clara y eficaz, y por eso el Señor nos habla a través de su palabra, para que nosotros podamos actuar con sabiduría, amados hermanos. Como punto número 2 tenemos: ¿por qué Dios está opuesto a nuestra participación en el ocultismo? Esto es para aquella gente que comienza en los caminos del Señor, mis amados hermanos, aquella gente que no se les ha dado este tipo de enseñanza, este tipo de ministración, mis amados hermanos, gente que aún empieza en los caminos del Señor y ha venido de todas esas prácticas, amados hermanos.
Y por eso es necesario tocar estos puntos. Y uno de los motivos es, mis amados hermanos, porque le quita la gloria a Dios. Y claramente por eso es que Dios nos lo prohíbe. Porque al poner la confianza en el hombre, nosotros le estamos quitando, o quitándole la honra a Dios, porque Él nos ha creado, mis amados hermanos, y exalta, amado hermano, al hombre en su egoísmo. ¿Por qué? Porque el mismo hombre ha puesto la confianza en el hombre y no la ha puesto en el Señor. Para decirlo de otro modo, mis amados hermanos, la práctica del ocultismo o todo lo oculto, mis amados hermanos, es volver a caer en el antiguo engaño de Satanás. Y claramente lo podemos ver, mis amados hermanos, en unos pasajes bíblicos que nos da la palabra del Señor. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y mire, seréis como Dios, sabiendo el bien. Bueno, aquí, mis amados hermanos, tenemos que tomar en cuenta esto muy claro, ¿verdad? Vemos que Satanás, amado hermano, engañó ¿a quién? A Eva. Engañó a Eva. Mire cómo estaba la serpiente, oculta. Amén. Y ese es el propósito de Satanás, mis amados hermanos, de engañar a la gente para que ponga su confianza en el hombre y no en Dios. Prácticamente acá, mis amados hermanos, al practicar lo oculto en cualquiera de sus formas o de sus ramas, mis amados hermanos, el hombre está desobedeciendo a Dios, queriendo conocer la verdad por medio de hechizos o adivinación, comparándose con Dios. Por eso Eva, la serpiente, le dijo: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quiénes somos nosotros, mis amados hermanos, para querer tomar el poder de Dios, usurpar el nombre del Señor? Amén. Prácticamente el Señor, mis amados hermanos, lo conoce todo. Él conoce nuestros pensamientos, mis amados hermanos. Él conoce todo, porque vemos que el Padre conoció, mis amados hermanos, la astucia de Lucifer, mis amados hermanos, cuando se rebeló contra Dios en el cielo. Ahora bien, preguntamos: ¿actuaremos con obediencia al Padre Divino y nos rendiremos a la sabiduría de Dios en la limitación de nuestro conocimiento, o vamos a desear ser como Adán y Eva, que la fruta que puede hacernos, entre comillas, sabios para poder ser como Dios? Hay mucha gente loca, mis amados hermanos, que se considera Dios. Y hay mucha gente que aún, mis amados hermanos, conociendo el Evangelio, y Dios le ha dado sus dones de sanidades para ministrar, pero mucha gente, mis amados hermanos, ese don lo ha tomado como propiedad suya, y al hombre le gusta que lo halaguen. Y así hay mucha gente hoy en día, mis amados hermanos. Hoy en día, mis amados hermanos, y tristemente van cayendo en el error, en el engaño. Aquí, mis amados hermanos, yo le pregunto a usted lo que tiene, ¿está conforme? ¿Está conforme con la sabiduría que Dios le ha dado, o usted quiere sobresalir de la sabiduría de Dios? No podemos. Dios
tiene poder y nos puede cortar en ese momento, mis amados hermanos. Amén. Que Dios reprenda al diablo y toda mente, mis amados hermanos, depravada, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Nimrod, ¿verdad? Que Nimrod quiso ser más que Dios, mis amados hermanos, quiso construir una torre y llegar hasta el cielo, y vino el Espíritu Santo, bajó, dice el Señor, a observar lo que estaba haciendo y confundió las lenguas. Nosotros no podemos tener el poder de Dios. Dios nos lo da como hijos de Dios en su misericordia, pero no nos hace directamente dueños de ello, mis amados hermanos, para que lo tomemos muy en cuenta. Bien, como siguiente punto, con nuestras actitudes nosotros estamos desacreditando a Dios, mis amados hermanos, y nos estaríamos exaltando a nosotros mismos, ¿verdad? Y estaríamos, entre comillas, humillando la gloria de Dios, mis amados hermanos. Pero Dios nos observa, pero todo, mi amado hermano, tiene su límite, mis amados hermanos. Así que Dios es amor, pero es fuego consumidor, y con Dios no se puede jugar. Bien, regresando, mis amados hermanos, al libro de Levítico, quiero avanzar porque es algo extenso. En los versículos del 15 al 19, podemos ver, mis amados hermanos, claramente que Dios promete, mis amados hermanos, levantar un profeta entre la gente como levantó a Moisés, como nos lo dice en su bendita palabra. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oirás. Mire, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Si nosotros hablamos en el nombre del Señor, mis amados hermanos, Él nos va a pedir cuentas. Aún si estamos haciendo buen uso de lo que el Señor nos ha dado. Los apóstoles, mis amados hermanos, vieron la realización final y decisiva de esta profecía de Jesucristo, mis amados hermanos, como lo podemos ver en el libro de los Hechos, mis amados hermanos, en el capítulo 3, versículo 22 y 23, que dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Bien, es el gran profeta esperado. El punto de esta profecía en Deuteronomio, mis amados hermanos, en el capítulo 18, es que Dios ha designado, mis amados hermanos, al único que puede revelar su voluntad, de manera que ya no hay ningún otro, mis amados hermanos, medio por el cual la revelación acá deba de ser buscado. Y claramente pues podemos ver, mis amados hermanos, cómo la palabra del Señor nos lo menciona, ¿verdad? Y en el versículo 14 que dice, Moisés dice, ¿verdad? Porque estas naciones que vas a heredar a agorreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, dice Jehová. Mire,
Y entonces el versículo 15 les presenta la alternativa, ¿verdad? De Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él, mira, oirás. Miren las ordenanzas de Dios, claro. Entonces, él añade acá en el versículo 19, mas a cualquiera que no oye mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Miren, Dios Padre nos ha dado, mis amados hermanos, la máxima revelación de la verdad en la persona de Jesús. Él sabe, mis amados, el futuro, conoce el pasado y Él controla toda la autoridad, mis amados hermanos, del presente. Acerca de la idolatría, mis amados hermanos, como podemos nosotros, pues, comprender a la luz de la palabra del Señor, veamos qué nos dice Deuteronomio 12:31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Mire, no harás así al Señor tu Dios, porque todo lo que el Señor aborrece, amados hermanos, hicieron ellos a sus dioses, ¿verdad? Y claramente, mis amados hermanos, podemos ver que en el tiempo de Moisés, pues la idolatría, la abominación, mis amados hermanos, a todas estas prácticas había aumentado, ¿verdad? Y como de ello, pues quiero poner un ejemplo acá, mis amados hermanos, que es Moloc, ¿verdad? Con los objetivos del culto pagano, mis amados hermanos, que se debía detestar del pueblo del Señor, porque el contacto con ellos, como podemos ver, contaminaba acá y contamina a nosotros mismos, mis amados hermanos, si nosotros nos unimos al paganismo, ¿verdad? Podemos ver que en la mitología cananea, Moloc, mis amados hermanos, era considerado un dios guerrero y destructivo, y estaba asociado con el fuego y la guerra. Se creía, amado hermano, que ofrecer sacrificios humanos, especialmente de niños, a Moloc traería a su favor y protección, como hemos visto a la luz de la palabra, ¿verdad? La representación de Moloc, mis amados hermanos, en la Biblia tiene esta relación con estas prácticas abominables, lo que destaca, amada iglesia, la importancia de explotar su influencia en la Biblia y en la historia. Moloc en el Antiguo Testamento era un dios antiguo que en el pueblo vecino de Israel adoraban en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento. Aún se desconoce mucho acerca de su naturaleza y el origen de Moloc. La Biblia menciona a Moloc en 8 ocasiones, mis amados hermanos, proporcionando algo de contexto sobre los problemas asociados con este antiguo dios. La primera mención, mis amados hermanos, que se menciona acerca de Moloc, acá lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 18 versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecer por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Donde el Señor ordena, mis amados hermanos, claramente ordenó, ¿verdad?, que era prácticamente malo ante los ojos del Señor practicar este tipo de sacrificio, mis amados hermanos. La adoración a Moloc claramente implica el sacrificio, mis amados hermanos, ritual de niños, ¿verdad? Algo que el pueblo de Dios no debía de practicar, mis amados hermanos, y era algo que el Señor, mis amados hermanos, consideraba y advertía continuamente a su pueblo. Y este acto, mis amados hermanos, se practicaba o se castigaba con la muerte, y tiene relación con Deuteronomio, si nos damos cuenta, con el 12:31. La última referencia a Moloc en el Antiguo Testamento se encuentra en las palabras que Dios, mis amados hermanos, le dijo a
profeta Jeremías, mis amados hermanos, en el capítulo 32, versículo 34 y 35, que dice lo siguiente: Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugar alto a Baal, los cuales están en el valle de Himón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandó, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Moloc representa uno de los actos más abominables a los ojos de Dios, el sacrificio ritual de niños a un dios pagano que el Señor condenó de una manera más enérgica, incluyendo, mis amados hermanos, el castigo con la muerte. Vemos cómo la palabra del Señor, mis amados hermanos, nos enseña y nos va haciendo entender acerca de esta práctica. La adoración a Moloc, mis amados hermanos, continuó influyendo, como podemos ver a lo largo de la historia, incluso durante el periodo del Imperio Romano. La expansión del imperio, mi amado hermano, llevó consigo a la difusión de diferentes prácticas religiosas, incluyendo la adoración a Moloc. Las celebridades rituales, mis amados hermanos, dedicadas a este dios pagano Moloc durante este periodo eran elaborados y traían, amados hermanos, a muchas personas. Estos rituales a menudo donde se hacían sacrificios y oraciones con la esperanza de obtener, mis amados hermanos, la protección y el favor divino de Moloc. En el contexto histórico y cultural en que se produjo, mi amado hermano, la prohibición de la adoración a Moloc es crucial para comprender, claro, su significado. En ese momento de la idolatría y la adoración a dioses falsos eran comunes en la sociedad, amada iglesia. Y esto representa, amado hermano, en la actualidad, hasta el día de hoy, un desafío para la fe en Dios, mis amados hermanos, para el verdadero creyente. La prohibición, amado hermano, de la adoración a Moloc refleja claramente una lucha constante contra la idolatría, amada iglesia, y la necesidad en la cual nosotros tenemos que establecer una comunidad fiel a Dios en medio de una cultura que adora a múltiples dioses. La adoración a Moloc llevaba consigo, amada iglesia, grandes consecuencias. La Biblia claramente nos muestra que en aquellos que se dedicaban a estas prácticas abominables se enfrentaban un juicio divino, mis amados hermanos, y un castigo severo. La adoración a Moloc corrompía la vida, amada iglesia, de las personas y la sociedad en general. Los sacrificios humanos, especialmente de niños, amado hermano, errorizaban los valores morales y éticos de la sociedad y debilitaban los lazos comunitarios. Podemos ver y comprender, amada iglesia, que Moloc era un personaje poderoso que tuvo una influencia significativa en la Biblia y en la historia, amado hermano, del Antiguo Testamento. Su presentación en la mitología cananea y las menciones de la adoración acá en la Biblia nos revelan una imagen, amados hermanos, oscura y perturbadora acerca de esta práctica, ¿verdad? En la cual pues el sacrificio de niños, mis amados hermanos, era perturbante, mis amados hermanos, y ver cómo sacrificaban a los niños ante este Dios, ¿verdad? Bien, la adoración a Moloc, amada iglesia, tuvo un impacto duradero
en diversas civilizaciones antiguas y su influencia, como podemos comprender, continúa manifestándose en la sociedad contemporánea. Al explorar estas temáticas podemos comprender, amada iglesia, mejor los peligros de la idolatría y la importancia de mantenerse fieles a los valores morales y éticos cristianos que nos da la palabra del Señor. Estudiar estos temas, amado hermano, nos permite desvelar una verdad incómoda pero necesaria para nuestra comprensión plena en la historia, en la cultura y en la religión, ¿verdad? Porque vemos hoy en día, en la actualidad, mis amados hermanos, que hay gente depravada, gente, mis amados hermanos, con esa mentalidad de obtener protección, beneficio. Mis amados hermanos, hacen lo que es sacrificios a los niños. Y mucha gente venera, amado hermano, la Santa Muerte pidiendo protección. Mucha gente va con el adivino para que le prediga su futuro. Mis amados hermanos, qué lamentable es ver esta situación. En resumen de lo que es espiritismo, mis amados hermanos, y nos hace ver que es muy antiguo en la época de Moisés. Como les decía, que estaba muy desarrollado todo este tipo de prácticas, y por eso el libro de Levítico en el capítulo 20 nos lo aclara muy claro acá. Los espiritistas, mis amados hermanos, creen que los espíritus con los cuales se comunican son con almas muertas. En cambio, la Biblia nos hace saber que son espíritus engañadores, o sea, demonios que se hacen pasar por los difuntos para apartar a los hombres de Dios y tenerlos bajo su propio control. Veamos qué nos dice acá en Timoteo, amada iglesia, en el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, en la cual nos hace comprender que el surgimiento del espiritismo y su crecimiento increíble en el siglo XX, amada iglesia, es el cumplimiento de una de las señales de los últimos tiempos. Miren, por eso esto de la abominación, mis amados hermanos, es un inicio, pero cuando ya tocamos la abominación desoladora, ya es más fuerte ese punto, mis amados hermanos, porque ya es acerca de los tiempos finales y vemos pues claramente la función del anticristo y muchas cosas más que van a surgir, amada iglesia. Las muchas formas del espiritismo, mis amados hermanos, hoy son consecuencia de su facilidad de adaptarse, amada iglesia, al ambiente religioso y cultural donde se encuentra. Formaba parte de las religiones antiguas de Egipto, Babilonia, India y China, mis amados hermanos, y del animismo en varios continentes, amada iglesia. La teosofonía, el yoga, mis amados hermanos, y el movimiento de la nueva era contienen lo que es un espiritismo nacido, amada iglesia, del miticismo oriental. La adivinación y pronosticación, ¿verdad? Consiste en predecir lo que son sucesos futuros o descubrir cosas secretas que puede ser, amada iglesia, por comunicación directa con seres espirituales o mediante señales o agüeros. Como podemos ver pues claramente, amado hermano, a raíz de la palabra del Señor, y la misma palabra del Señor nos lo enseña.
Veamos qué nos dice acá en Génesis capítulo 44:5. No es esta en la que bebe mi Señor, y por lo que suele adivinar, habéis hecho mal en lo que hicisteis. Aquí nos está hablando, amados hermanos, acerca de José, ¿verdad? Que cuando sus hermanos pues iban y prácticamente le metieron una copa entre de uno de los costales de alimentos, de provisión, ¿verdad? Pero recordemos que José, amado hermano, cuando se reunió ya con sus hermanos, ¿verdad? Cuando Manases le dijo, habla nuestra lengua, ¿verdad? Prácticamente José, mis amados hermanos, hablaba bien la lengua semita, ¿verdad? Pero como él llegó a tener un grado importante en Egipto, mis amados hermanos, pues prácticamente vemos que cuando se reúne con sus hermanos presenta una copa y en la cual él dice que él puede ver y predecir las cosas que conocer el futuro de ellos o el pasado, ¿verdad? Y prácticamente pues lo usó de una manera para disfrazar que no lo conocieran, pero ahí nos da a entender, amada iglesia, aunque José no hizo esa práctica, era muy a menudo esa práctica, porque recordemos que tenían, mis amados hermanos, los gobernadores tenían sus adivinos, sus magos, que los interpretadores de sueño, que trataban de interpretar, adivinar el futuro, ¿verdad? Como lo podemos ver acá, ¿verdad? Y en la cual algunos usan hoy en día, amado hermano, un vaso de agua o una bola de cristal, en las cuales que dicen revelar los sucesos del futuro, ¿verdad? Y son puras mentiras, puras artimañas del diablo. Bien, ya nos queda poco tiempo. Veamos otro pasaje bíblico, mis amados hermanos. Primera de Samuel 28:8. Acá nos dice lo siguiente: y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Aquí claramente, amado hermano, podemos ver que Saúl se presentó ante el adivino, ¿verdad? Y era algo detestable delante de los ojos de Jehová. Y vemos pues claramente acá que consultó, ¿verdad?, de la adivinación que operaba a través de una persona, y es idéntico a la manifestación de los espíritus en los medios de hoy en día, mis amados hermanos. Bien, hay otro pasaje bíblico que quiero mostrarles acá. Hechos 16 al 19. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire, hay mucha gente, mis amados hermanos, que se dice ser profeta, se dice ser conocedores de la palabra de Dios, pero son instrumentos de Satanás, y por lo tanto el apóstol Pablo reprendió el espíritu de adivinación en esta persona, y por lo tanto Pablo, mis amados hermanos, no le sorprendió para nada lo que ella decía, ¿verdad? Porque el espíritu de Dios estaba sobre Pablo, mis amados hermanos. Bien, veamos otro punto importante acá. Bueno, nos faltó otra parte, pero aquí está el otro punto. Oseas 4:12. Mi pueblo a su oído de madera preguntan, y el leño responde: ¿por qué espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar? Aquí habla de la consulta a los ídolos y la respuesta de esto sucede ahora en el trabajo de los santerios y los espiritistas, mis amados hermanos. Bien,
como podemos pues comprender a la luz de la palabra del Señor, mis amados hermanos, podemos ver que la astrología también, aunque no conecta directamente, mis amados hermanos, con el espiritismo, representa otra forma de adivinación o pronóstico. Sirve al mismo fin diabólico, amada iglesia, ¿verdad? De apartar al hombre de las direcciones divinas para ponerlo bajo el control de otros consejos, ¿verdad? Y millares de personas no se atreven a emprender ningún negocio, mis amados hermanos, sin antes consultar su horóscopo para ese día. En cambio, la vida de los cristianos está dirigida por un Padre amante que no es juguete de las influencias ancestrales, amada iglesia. La curiosidad humana lleva, mis amados hermanos, a muchos a consultar sobre su suerte, pero recordemos que la Biblia condena severamente la adivinación y la pronosticación, y en la cual Dios las prohíbe y las clasifica entre las prácticas paganas abominables, ¿verdad? Le dejo esto en su corazón, mis amados hermanos, porque es algo muy profundo, pero sé, amado hermano, que usted ha logrado comprender la palabra del Señor, ¿verdad? Así que, si Dios nos da vida, mis amados hermanos, seguiremos enseñando, predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Yo le invito, amado hermano, a que usted no se pierda nuestros programas, nuestros estudios bíblicos, mis amados hermanos, que tenemos de martes a viernes por nuestros canales de YouTube y nuestras páginas de Facebook, ¿verdad? Así que yo le invito a que sigamos adelante y busquemos del Señor, amada iglesia, porque Cristo pronto viene y Dios no quiere que nadie se vaya a la condenación. Tú, amigo, hermana, tú, amigo, que estás practicando estas cosas, yo te invito en el nombre del Señor a que te alejes de esas prácticas y te conviertas a Cristo. Porque Cristo, en Él encontramos vida eterna. Solo en Él podemos encontrar, amada iglesia, el camino hacia la vida eterna. Tú que practicas estas cosas, arrepiéntete, porque Cristo te ama. Dios no quiere que vayas a la condenación. El diablo solo te está utilizando, te está engañando a ti y estás engañando a mucha gente. En el nombre de Jesús, yo te invito a que reconozcas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Ministerios Evangelísticos Palabra Viva presentó su programa Palabra de Poder con los esposos evangelistas Jorge y Betsy de Castillo. Hasta la próxima. Dios te bendiga.